Probablemente en las últimas décadas no se habían celebrado en Estados Unidos unas elecciones de medio término de tanta trascendencia, de tanta importancia como las de noviembre próximo, porque ahí están en juego muchas cosas. La sociedad estadounidense hoy está altamente polarizada, altamente polarizada. Y allí se está viviendo eso que nosotros describimos, que va tomando fuerza en Europa. Ya en el caso de los Estados Unidos se ha convertido en un problema muy grave que amenaza incluso con hacer colapsar las instituciones democráticas. El presidente Biden está haciendo un gran esfuerzo por presentar la consulta de noviembre próximo, las elecciones de medio término, como un plebiscito para decidir si sigue siendo Estados Unidos un país democrático o no. Esa es la connotación que le está dando Joe Biden. Es el remedio que se le ha buscado a un proceso de polarización que gravita muy negativamente en Estados Unidos, incluso en el mundo entero, porque Estados Unidos es el país más grande, el más desarrollado. Lo que ocurre en Estados Unidos, en su economía, en su vida política, tiene una repercusión a escala planetaria por el peso de este gran país. Y entonces allí pues están planteadas las cosas de esa manera. De alguna forma ese proceso arrastra a una buena parte del mundo. Y ustedes ven cómo los países occidentales aliados de Estados Unidos, la mayoría, se inclinan por los demócratas y no lo ocultan. De alguna forma participan de ese proceso, aunque no votan, pero participan de ese proceso y se preocupan y tienen razones suficientes para estar preocupados. Hay algunos gobiernos que se solidarizan, que tienen buenas relaciones con el señor Donald Trump. Por ejemplo, Víctor Orbán es un gran amigo de Donald Trump. Y lo vimos eso cuando visitó no hace mucho Washington y allí se reunió, tuvo un encuentro muy amistoso con el presidente Trump. Y hay otros gobiernos que también pues tienen esa inclinación por Trump. Fíjense el caso de un aliado de tantos años como Arabia Saudita, más de 80 años aliado de Estados Unidos. El distanciamiento de la administración de los demócratas del príncipe Salman tiene que ver con la postura de los demócratas en el caso de Medio Oriente, en lo que tiene que ver con Irán y también lo que tiene que ver con el propio país, porque Estados Unidos, en su afán por reorganizar políticamente la región de Oriente Medio, tuvo algunas iniciativas que no cayeron bien entre aliados. El caso, por ejemplo, de Turquía, en donde hubo un intento de golpe de Estado, que según Erdogan se planificó en Estados Unidos y el principal involucrado residía en Estados Unidos, y eso tenía que ver con la resistencia de Turquía a algunos aspectos de la estrategia occidental en Oriente Medio, sobre todo lo que tenía que ver con los kurdos. He hablado mucho de eso, no quiero ser reiterativo. Y bueno, pues ese proceso interno de los Estados Unidos tiene ese poder, tiene esa gravitación. Ahora, es mucho, decía, lo que está en juego. Porque fíjense, usted tiene un Donald Trump que incluso tiene abiertos algunos procesos judiciales. Y en el discurso de los republicanos ya no se oculta la intención de promover un impeachment para destituir al presidente Biden en caso de que ellos logren, de que los republicanos puedan lograr
mayoría en el Congreso. En esos términos está planteada la lucha política en Estados Unidos. Es como si fuera un juego a muerte. Pero este enfrentamiento de alguna forma está poniendo en cuestionamiento la legitimidad de las instituciones democráticas de los Estados Unidos. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia. A los jueces hoy se les ve como si fueran activistas políticos. En esa posición está nada más y nada menos que el partido de gobierno en los Estados Unidos. Y se cuestionan las decisiones y se entiende que son decisiones sesgadas, animadas por criterios ideológicos más que jurídicos, y en ese tenor es que está planteado el debate en Estados Unidos. Una Suprema Corte de Justicia que siempre ha tenido en la sociedad estadounidense un gran prestigio y en donde siempre ha habido equilibrio. Y la Suprema ha sabido jugar ese rol que los estadounidenses le han asignado, ese gran poder, que es el de tomar decisiones sobre asuntos importantes, sobre asuntos cardinales. Incluso se habla hasta de un gobierno, una especie de gobierno paralelo, como para enfatizar el rol que juega la Suprema Corte de Justicia en la sociedad estadounidense. Pero también se cuestiona el sistema de votación. Los republicanos dicen que a Donald Trump le hicieron un fraude y que el gobierno es un gobierno ilegítimo, producto de trampas políticas, de un gran fraude. Eso no lo habíamos visto muchísimo tiempo en la sociedad estadounidense. El cuestionamiento a la legitimidad, nada más y nada menos que del gobierno. Pero eso se le atribuye a un Donald Trump incorrecto. Pero resulta que de los 200 y tantos candidatos que va a tener en las próximas elecciones el Partido Republicano, más del 95% fueron sugeridos y apoyados por el señor Donald Trump y se impusieron en las primarias. Y eso da una idea del poder que tiene Donald Trump en el Partido Republicano. Nunca antes una persona había tenido tanto poder en esa organización política. Ni siquiera el clan de los Bush. Y miren que Bush fue vicepresidente, fue posteriormente presidente. El clan puso a George Bush hijo y también fue candidato Jeff Bush. Probablemente hubiese sido el candidato de la organización por el Partido Republicano de no irrumpir en el escenario político la figura de Donald Trump. Donald Trump se hizo con el control de la organización y los republicanos, el establishment del partido, aunque fue contrario a Trump y lo vio desde un principio como un peligro y quiso cerrarle el paso, no lo pudieron hacer porque se dieron cuenta de que de hacerlo corrían el riesgo de convertirse en una organización minoritaria, en un partiducho. Porque Donald Trump, con la fuerza que tenía, simple y llanamente le iba a succionar el alma a la organización política. Y por eso se manejó con cuidado, pero el resultado de todos modos ha sido que el señor Donald Trump se alzó con el control de esa organización política. Entonces, la división interna de los Estados Unidos ocurre en un momento en donde el mundo va evolucionando y se van conformando dos grandes polos. Esto no le permite a Estados Unidos actuar con la coherencia necesaria ni tampoco garantizar la permanencia de su estrategia en el tiempo. Es un fenómeno que debilita y que al mismo tiempo genera preocupación dentro de ese bloque que lidera Estados Unidos. Dice
el presidente Biden, y yo creo que tiene razón, de que hay muchas cosas que están en juego en los Estados Unidos. Si Donald Trump, si el Partido Republicano logra conseguir mayoría en las próximas elecciones, el mundo va a experimentar un cambio radical. Ese será un factor que gravitará enormemente. Por eso es que yo digo que es mucho lo que está en juego en estas elecciones. No es simple y llanamente quién tendrá el control del Congreso de los Estados Unidos para continuar con las viejas luchas políticas que siempre han existido en este país. Lo que está en juego es significativamente mucho más que eso. Otra pausa, en breve continuamos.